A ver, antes de empezar, cabe aclarar que esto estaba pensado para que fuera una exposición, donde hubiese debate, donde hubiera respuesta, por lo que si en algún momento notan algún cambio de temática abrupto o que no sé bien cómo continuar la narrativa, es porque tenía pensado que alguien respondiese, que hubiese pues un debate como tal. ¿Qué es la historia? Según la Real Academia de la Lengua Española, la historia es un conjunto de sucesos o hechos políticos, sociales, económicos, culturales, etc., de un pueblo o una nación. Entonces, por ejemplo, la historia de México serían todas aquellas cosas que han sucedido en nuestro país que han conformado lo que somos hoy en día. Ahora bien, la censura es ejercer supresiones o cambios a algo, a una obra original, con el fin de hacerla más apta para el público o, como veremos a continuación en este caso, hacerla más conveniente para quien está censurando. Y es precisamente por este último punto que se decidió hacer este trabajo, que se pensó en que era bueno contarles este problema, en transmitirlo a alguien más. Yo soy una persona a la que le gusta mucho el conocimiento, a la que le encanta la historia, y es muy triste ver cómo toda la historia se cambia, todo el tiempo está cambiando, todo el tiempo es difícil encontrar información que tú puedas considerar verídica, porque cada fuente, por muy confiable que sea, siempre es distinta. Aún así, este no es el problema de verdad. Pero para entender el problema de verdad, primero tenemos que entender de dónde aprendemos la historia. No podemos decir, por ejemplo, que aprendemos de los libros. Los mexicanos leen al año menos de un libro, entonces eso queda completamente descartado. Estudiar por nuestra cuenta es algo que a muchas personas no les gusta. Y luego estudiar historia, pues es estudiar algo aburrido, algo que pasó hace mucho tiempo que ya no nos afecta según nosotros, algo que no nos va a dar dinero, que no nos va a dar de comer, que no nos va a dar un trabajo, algo completamente inútil. Entonces descartamos también esa opción. ¿Qué es lo que queda entonces? Lo que queda es el sistema de educación, la SEP. La SEP tiene incluidos programas de historia para la educación básica y media. Esos programas de educación tienen la historia como una materia secundaria. Está bien. Nuevamente, la mayoría de la gente no va a vivir de eso. Entiendo perfectamente que no quieras meter la historia. Pero aún así, la historia ha encontrado su recoveco en el sistema de educación. Ahora bien, ¿qué es lo que enseña ese sistema de educación? ¿De dónde viene esa información? Pues esa información se cambia de vez en cuando, pero en general se mantiene dependiendo quién esté en el poder. Veamos la reforma energética que hubo hace algunos años por el presidente Enrique Peña Nieto, la reforma que está promoviendo el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Todos ellos cambian un poco los libros, pero ¿qué es lo que cambian exactamente? Muchos de estos cambios en las planeaciones son tan pequeños y sutiles que pasan desapercibidos completamente. Pero hay otros cambios no tan pequeños que pasan igual de desapercibidos. Te lo pondré en un ejemplo. No sé ustedes, pero cuando yo iba en la primaria, cada 18 de marzo, y el 18 de marzo exactamente, a menos de que en fin de semana y sí lo movíamos, pero cada año el 18 de marzo teníamos festival. El Festival del Día de la Expropiación Petrolera, donde celebrábamos que Lázaro Cárdenas había quitado a los inversionistas extranjeros que tenían a Pemex y que ahora el petróleo era nuestro. Ahora piensen, ¿hace cuánto que dejaron de ver esos festivales? ¿En qué momento de repente se nos olvidó? Ya no hay expropiación petrolera. Y sí, yo sé que hay quien me dirá que fue una decisión para quitar vacaciones porque éramos bueno, nuestro país era el que tenía más vacaciones en el ciclo escolar, que era un problema, bla, 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 bla. Pero es muy curioso que, según mis cálculos, no he encontrado manera de verificarlo porque en ningún lado se habla de esto, pues se quitó en el momento en el que alguien, un presidente, dice muy guacapetón, pues hizo una reforma energética y pues resulta que ahora Pemex ya no es nomás de los mexicanos, sino que pueden invertir los extranjeros. Yo nomás se los digo como un dato curioso, algo que yo creo que pudo haber pasado, pero pues. Y ya que hablamos de presidentes guapetones, ¿por qué no recordar a nuestro presidente don Enrique Peña Nieto?
el cual, según muchas personas, dentro de 100 años recordaremos de la misma manera que hoy en día recordamos a Porfirio Díaz. Pero, ¿cómo recordamos a Porfirio Díaz? Nuevamente hablaré desde mi experiencia, y es que pues, a mí en la primaria, cada año se me repetía, durante el Festival de la Revolución, que se sigue haciendo afortunadamente, que Porfirio Díaz había sido una persona terrible, que había dañado mucho a la gente del país, que había hecho un montón de desastres, que nadie podía estar en paz. Y sin embargo, pues yo conozco mucha gente que quiere a Porfirio Díaz, que habla muy bien de él, que dice que fue un gran atractor de la inversión extranjera, que trajo mucho progreso al país. Y sí, es cierto, México fue la primera ciudad del mundo en tener iluminación eléctrica, fue durante el tiempo de Porfirio. Porfirio Díaz terminó muchos trenes, muchas vías de comunicación, pues, sí, pero pues tampoco podemos negar las huelgas de Cananea, tampoco podemos negar todas las manifestaciones que hubo, cómo se religió durante 30 años sin ningún tipo de oposición política. Y es entonces el problema. ¿Por qué estas ideas tan variadas sobre su opinión? O sea, la opinión que tenemos de él. ¿De dónde vienen estas características de que unos lo consideran un héroe y otros lo consideran de lo peor que pudo haberle pasado al país? La pregunta se contesta sola. La historia está hecha para que haya héroes y villanos. Entonces, quien tenga el poder o aspire a él, intentará engrandecer su historia para ser el héroe. Y si no tiene suficiente historia, intentará engrandecerla de alguien más a quien se relacione con él mismo para entonces decir que él es como ese héroe y que será ese héroe en el futuro. Y entonces crear una conciencia, una identidad que le permita al pueblo o a los demás, en este caso, seguirlo, creer que él es el héroe. Por ejemplo, esto no es historia de México, pero Benito Mussolini le hizo creer al pueblo italiano que recuperaría la grandeza del Imperio Romano y convenció al pueblo italiano de que sería nuevamente como Roma. Pero pues todos sabemos cómo terminó eso. Nuestro caso con Don Porfirio es un poco más complicado. Él, desde joven, fue militar, estuvo participando en muchas batallas importantes, fue de los principales generales durante la batalla de Puebla, que pues más o menos se ganó gracias a él. Y pues ser un héroe nacional. Estuvo al lado de Benito Juárez, lo apoyó durante muchos años y después fue de los primeros en proponer sufragio efectivo en la reelección. Aunque suene algo curioso para nosotros que sabemos qué pasó después. Él se levantó en armas en contra de Benito Juárez y él intentó expulsarlo, falló, pero una vez Benito Juárez murió, dejó el poder y aunque él falló la primera elección, pues cuando llegó a la presidencia ya era una persona con una reputación hecha. Él ya era un héroe, que después se convertiría en un tirano para los demás. Y es entonces cuando viene el problema, viene la revolución y pues alguien ocupaba ser el villano. Los mismos ricos mexicanos lo tiraron porque no les convenía a ellos y ahora Porfirio Díaz era el malo. Eso siguió durante muchísimo tiempo, durante el gobierno del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, hasta que pues el mismo PRI decidió que todos los cambios que se habían hecho ya no eran lo que le convenía a la nación. Querían volver a abrir la privatización, querían volver a abrir la inversión extranjera y pues Peña Nieto volvió a hacer lo mismo que hizo Porfirio. Volvió a traer la inversión extranjera, volvió a presentar a México como un lugar para invertir. Pero pues repitió los mismos errores que Porfirio. Aún así, en su apuesta de mantener el poder, de crear el apoyo del resto de los mexicanos, volvieron a poner a Porfirio como alguien bueno. Volvieron a traer todas las cosas buenas que hizo por el país y ocultaron completamente las malas. Por eso mucha gente de mi generación, de nuestra generación, lo considera como alguien bueno. Saliéndonos un poco de tema, personalmente me gustaría decir la reflexión que me compartió alguna vez uno de mis profes. Porfirio Díaz fue una buena persona, alguien que amó mucho a la nación, pero al llegar al poder quedó cegado, se desconectó de la realidad del pueblo mexicano al que tanto amaba y tanto hizo sufrir. Pero bueno, al menos Porfirio Díaz supo entender cuando el pueblo ya no lo quiso
y se retiró por la paz del país. En cambio, hay otros que se aferran al poder, como pues por ejemplo haciendo campaña unos 18 años, y sí, quizá se crean como Benito Juárez, que entran al poder con mucho apoyo del pueblo, pero pues esperemos que no sean como Benito Juárez y se reelijan hasta la muerte. En fin, creo que he divagado mucho, quizás se perdió un poco el punto de esto, pero lo que quiero llegar es que tiene que conocer su historia, porque aquel que olvida su historia está condenado a repetirla. Pero sean críticos con la historia que ven, porque pues cada quien les va a contar la historia que les convenga, la historia que les guste más a lo que ellos crean. Entonces, pues tenemos que buscar la manera de entender la historia desde todos los puntos de vista y de alguna manera construir nuestra propia historia, lo que nosotros creamos que fue lo que pasó. Porque si no, estaremos todo el tiempo viendo una historia sesgada, incompleta, que nos hará repetir los errores del pasado. Se supone que ahora debería de decirles alternativas para este problema, pero pues la alternativa es que busquen, o sea, chequen fuentes que critican a ambos lados, que le digan cosas buenas a ambos lados, que estén todo el tiempo contrastando informaciones e intenten ser lo más objetivos posible. Si me piden ya ejemplos en concreto, podría decir por ejemplo el equipo de Time of History, que pues no se enfoca en historia de México, de hecho creo que no ha hablado nunca de historia de México, pero tiene muy buenos reportajes, principalmente sobre la primera mitad del siglo pasado. También está Main Watchers, que ellos sí hablan español y sí hablan clases exclusivamente de México. Y realmente no son muy profundos, pero tienen muchas historias muy buenas y a lo que considero suficientemente objetivas. Pero pues, a final de cuentas, el punto es que ustedes busquen por su cuenta y sean críticos. No puedo recomendarles nada más que eso. Bien, todo lo que les dije en este video pudo haber sido sesgado de alguna manera. Está sesgado de alguna manera. Seguramente habrá cosas que no estén de acuerdo o simplemente tengan otros datos. Pero pues es parte de lo que quiero incentivar en ustedes, que piensen bien qué es lo que están haciendo, qué es lo que conocen de historia. Si quieren podemos discutirlo, yo no tengo ningún problema con eso. Podemos llevarlo ya sea en los comentarios del video o en persona, cuando gusten. Supongo que por el momento es todo de mi parte y pues muchas gracias por su atención.